La tragedia de Matilde Ríos, 1878, Durango. La boda del baúl cerrado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Matilde Ríos, 1878, Durango. La boda del baúl cerrado. Capítulo 1. Los sonidos que no debían existir. En la ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre, ubicada a 1887 metros sobre el nivel del mar, en el extremo oriental de la Sierra Madre Occidental, en región que los geógrafos describían como transición entre la aridez del altiplano chihuahuense, que comenzaba apenas 50 kilómetros al oriente, y la humedad de las barrancas profundas, que descendían hacia el Pacífico al poniente, región que combinaba características de ambos mundos, produciendo clima que, aunque era seco durante temporada, que se extendía de octubre a mayo con precipitaciones anuales de apenas 450 milímetros, tenía veranos de lluvia intensa que caía con violencia de tormenta durante los meses de julio y agosto, cuando sistemas de monzón ascendían desde el Golfo de California, transportando humedad que al encontrar las sierras descargaba en aguaceros que transformaban arroyos secos en torrentes peligrosos. Clima que generaba condición particular en que las plantas y los animales habían desarrollado adaptaciones para sobrevivir tanto la sequía como la inundación alternada con regularidad de ciclo anual, que los habitantes conocían como el ritmo de la tierra duranguense, en ciudad rodeada por cerros que en dirección norte, sur y poniente formaban anfiteatro natural cuyas laderas cubiertas de piñones y encinos que a mayor altitud daban paso a pinos que en las cimas más altas de la sierra crecían con densidad que creaba bosques oscuros y fragantes, donde la resina perfumaba el aire con olor que los habitantes de Durango reconocían como característico de su tierra y que distinguía inmediatamente el aire de las alturas serranas del aire del altiplano, que era más seco y más neutro. Ciudad que al oriente se abría hacia planicie que descendía suavemente durante decenas de kilómetros hacia tierras más áridas donde la vegetación cambiaba gradualmente de bosque de pino y encino a matorral xerófilo de nopal, lechuguilla y gobernadora, que eran las plantas capaces de sobrevivir con la escasa lluvia del semidesierto chihuahuense, en ciudad que había sido fundada el 8 de julio de 1531 por el gobernador Francisco de Urdiñola, que había seleccionado el sitio por ser punto estratégico en la ruta que conectaba las minas de plata del norte con Zacatecas y de ahí con Ciudad de México, ruta que era la arteria económica fundamental de la Nueva España septentrional, por la que fluían minerales preciosos extraídos de los distritos mineros, que incluían San Dimas, Tayoltita y Guanacebí, donde la plata había sido explotada desde el siglo XVI, con intensidad que había transformado la economía de región, creando la combinación característica de riqueza extrema en manos de pocos y pobreza generalizada en manos de muchos, que era el paisaje social de las ciudades mineras novohispanas, ciudad que,
había desarrollado durante período colonial arquitectura que usaba el tezontle y la cantera de la región para construir edificios religiosos y civiles que el tiempo y los temblores habían modificado pero no destruido, preservando un centro histórico que en 1878, cuando la historia perturbadora de Matilde Ríos ocurrió, todavía conservaba la solidez austera de la arquitectura norteña que no tenía el ornamento exuberante del barroco poblano o del churrigueresco de Ciudad de México, sino que prefería la contundencia de muros gruesos, de arcos de medio punto discretamente decorados, y de ventanas que eran aberturas en el muro en lugar de elementos decorativos en sí mismos. Arquitectura que respondía al clima con la sabiduría práctica de quien sabe que los veranos son calurosos y los inviernos son fríos, y que un edificio que regula temperatura mediante masa térmica es más confortable que uno que depende de decoración para impresionar, en ciudad que para el año de 1878 había alcanzado población de aproximadamente 22.000 habitantes distribuidos en área urbana que incluía el centro histórico, con sus edificios coloniales y su plaza de armas rodeada por la Catedral Basílica, que era edificio imponente, cuya construcción había comenzado en 1612 y que había tardado 140 años en completarse, resultando en edificio que mezclaba estilos de diferentes épocas, en manera que los historiadores del arte encontraban fascinante y que los habitantes simplemente encontraban familiar como todo lo que se conoce desde la infancia y que se convierte en parte del paisaje interior tanto como del paisaje exterior. El Palacio de Gobierno, la Casa del Conde del Valle de Xúchil, que era ejemplo notable de arquitectura civil colonial, y múltiples conventos e iglesias que, distribuidos por barrios de ciudad, creaban ambiente donde la presencia religiosa era constante y omnipresente en la vida cotidiana, barrios artesanales, donde zapateros, plateros y herreros trabajaban en talleres que habían operado durante generaciones en los mismos locales, y barrios populares donde familias de trabajadores y de empleados menores vivían en casas de adobe de un piso que, aunque carecían de los elementos de posición que las casas de las familias ricas tenían, eran habitadas con dignidad y con el orgullo particular de quienes saben que lo que tienen lo han ganado con trabajo. En la noche densa y silenciosa del viernes 16 de agosto de 1878, cuando temperatura había descendido a 12 grados centígrados, que era temperatura baja incluso para agosto en Durango, porque esa noche particular, un frente de aire proveniente de las altas cumbres de la sierra estaba empujando hacia ciudad el frío de las altitudes, que durante el día quedaba contenido en las barrancas, pero que en ocasiones, como esa, se derramaba hacia el valle, creando madrugadas que contrastaban dramáticamente con el calor del mediodía, creando ese efecto de amplitud térmica diaria que era característica del clima de altitudes medias en regiones semiáridas, cuando la ciudad dormía con el silencio particular de las ciudades pequeñas, que no tienen el ruido continuo de las urbes grandes, sino que entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana se sumen en quietud casi absoluta, interrumpida apenas por el ladrido distante de perros, el paso ocasional de ronda de policía y el sonido del viento que en Durango venía frecuentemente de la sierra, trayendo consigo el aroma de resina de pino que era tan característico de la noche duranguense, que los habitantes que viajaban a otras ciudades mencionaban que lo que más extrañaban de su tierra era precisamente ese olor nocturno que ningún otro lugar del mundo tenía de la misma manera, cuando en la casa grande de 2 plantas ubicada en la calle de La Palma número 8 a 3 cuadras de la Plaza de Armas, que era la casa donde el matrimonio que se había celebrado esa tarde
a las 5 en la Catedral Basílica, había establecido su primera noche bajo el mismo techo, en la habitación que había sido preparada como alcoba matrimonial, con cortinas nuevas de tela gruesa que don Severino Contreras, que era el novio, había mandado instalar específicamente para que la noche de bodas tuviera la intimidad y la oscuridad apropiadas. Cuando Matilde Ríos, que era la novia y que tenía 22 años y que estaba despierta con los ojos abiertos en la oscuridad de esa habitación que durante las horas previas había encontrado bella, pero que en ese momento, con la noche avanzada y el novio dormido a su lado, le parecía espacio de dimensiones inciertas, lleno de sombras y de silencios que ella todavía no conocía suficientemente bien para interpretar correctamente como los silencios de una casa familiar, sino que eran todavía silencios de lugar extraño, cuando Matilde en esa vigilia, que no era exactamente nerviosismo, pero que sí era la condición de quien está en territorio que todavía no le pertenece completamente, escuchó por primera vez el sonido que vendría a cambiar todo lo que seguiría en su vida. Era sonido que venía del otro extremo de la habitación, del rincón donde había sido colocado el baúl grande de madera con herrajes de hierro que don Severino había traído a la habitación ese mismo día, afirmando que contenía documentos y objetos de valor personal, que prefería tener cerca en lugar de guardar en el cuarto de almacenamiento de la planta baja, baúl de color oscuro que medía aproximadamente 1,20 m de largo y 60 centímetros de ancho y que estaba cerrado con llave que don Severino guardaba en el bolsillo de su chaleco. Baúl sobre el que habían sido colocadas 2 cajas más pequeñas que contenían libros, según don Severino había explicado cuando Matilde preguntó qué había en ellas durante los primeros momentos de instalación en la habitación. Y el sonido era como golpe sordo seguido de pausa, y luego otro golpe, patrón que se repitió 3 veces antes de que el silencio regresara. Golpes que no podían ser confundidos con crujido de madera que las casas viejas producían naturalmente al contraerse durante la noche fría, ni con el ruido de animal en el techo o en las paredes, porque tenían la cualidad específica de golpes producidos deliberadamente, de algo o de alguien dentro del baúl que golpeaba desde adentro contra la madera del fondo o de los costados con la fuerza que la posición y el espacio confinado permitían. Esta es la historia de Matilde Ríos, quien tenía 22 años, cuando se casó con don Severino Contreras el 16 de agosto de 1878 en la Catedral Basílica de Durango, quien durante la primera noche de matrimonio en la habitación que compartían, escuchó golpes que provenían del baúl grande de madera que el esposo había traído a la habitación ese día, afirmando que contenía documentos personales. Golpes que Matilde describió a la mañana siguiente a su marido, quien los minimizó con explicaciones sucesivas que cambiaban cada vez que ella preguntaba nuevamente, quien durante los días siguientes escuchó los golpes repetirse con regularidad y frecuencia que hacía imposible atribuirlos a causa accidental, quien actuó con valentía extraordinaria buscando ayuda fuera de la casa mientras el esposo dormía, y cuya acción esa noche revelaría que dentro del baúl que don Severino había colocado en la habitación matrimonial estaba encerrado el cuerpo con vida de una persona que él había secuestrado días antes de la boda con propósito que la investigación posterior identificaría como parte de plan criminal más complejo que involucraba 3 personas, extorsión, y la propia Matilde, como elemento involuntario e inocente del esquema que don Severino había construido durante meses. Capítulo 2. Durango en 1878 y la Sociedad Minera del Norte. El año de 1878 encontró a México en primer período del gobierno de Porfirio Díaz,
que había asumido la presidencia 2 años antes, después del levantamiento de Tuxtepec de 1876, contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, gobierno que en sus primeros años todavía estaba consolidando el control político que durante las décadas siguientes se tornaría absoluto, que enfrentaba la tarea de pacificar un país que había vivido décadas de guerras y de inestabilidad, que habían destruido infraestructura, interrumpido comercio y generado en la población una fatiga de la violencia que creaba paradójicamente disposición hacia el hombre fuerte que prometía orden, aunque el precio fuera libertad política. Durango, en el contexto nacional, era estado de posición peculiar, que reflejaba la dualidad que caracterizaba toda la región norte de México. Era estado vasto que ocupaba territorio de 123.000 kilómetros cuadrados, que era extensión mayor que la de varios países europeos, pero que tenía población dispersa de apenas 240.000 habitantes que habitaban en Ciudad Capital relativamente pequeña, en una serie de ciudades intermedias como Nombre de Dios, Guanacebí y Mezquital, y en innumerables ranchos, haciendas y comunidades mineras que estaban distribuidos por territorio tan extenso que en algunas áreas la densidad de población era inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, lo que significaba que el estado era al mismo tiempo territorio que contenía riqueza mineral enorme en sus sierras, y territorio donde la autoridad del estado llegaba de manera débil y tardía a las zonas más remotas donde el orden dependía más de la capacidad de los hacendados locales y de los jefes de mina para hacer cumplir sus propias reglas que de la presencia policial institucional. La minería, que era la actividad económica fundamental de Durango, tenía en 1878 la ambivalencia de toda industria que depende de recurso natural que se agota gradualmente. Las vetas de plata que habían sido explotadas desde el siglo XVI en distritos como San Dimas, Tayoltita y Canelas seguían siendo productivas, aunque la ley de mineral, que era el porcentaje de metal precioso que contenía cada tonelada de roca extraída, había ido disminuyendo a medida que las zonas más ricas, cercanas a superficie, habían sido agotadas y los mineros debían penetrar más profundamente en la tierra para encontrar mineral de calidad suficiente para que la extracción fuera rentable, profundidad que creaba costos adicionales de extracción de agua que se acumulaba en túneles profundos y que debía ser bombeada constantemente para mantener los niveles de trabajo seguros, de ventilación que era necesaria para proporcionar aire respirable a mineros que trabajaban en túneles donde el oxígeno era escaso y donde gases nocivos podían acumularse, y de soporte de techos y paredes de túnel que a mayor profundidad requerían maderas más gruesas y más cuidadosamente colocadas para prevenir derrumbes que eran el peligro más temido de la minería subterránea. La sociedad de Durango reflejaba esta economía minera en su estructura. En la cima estaba pequeño grupo de familias que poseían o administraban las haciendas de beneficio, donde el mineral extraído de las minas era procesado para separar la plata de la roca, mediante procesos de amalgamación con mercurio que habían permanecido fundamentalmente iguales desde el período colonial, aunque con algunas mejoras técnicas que el siglo XIX había introducido. Familias que habían acumulado riqueza durante generaciones y que vivían en las casas grandes del centro de ciudad, que eran demostraciones físicas de su posición, con portones de madera labrada, patios interiores con fuentes y salones amueblados con piezas traídas desde Ciudad de México o desde Europa, que enviaban a sus hijos a estudiar a Guadalajara o a Ciudad de México y a veces a Europa, y que ocupaban los cargos políticos importantes del Estado, manteniendo el control de la legislatura y de los principales puestos en la
Burocracia estatal, con la regularidad que en el porfiriato era resultado de la combinación de riqueza y de lealtad al gobierno central. Debajo de estas familias había clase media de comerciantes, de profesionales como médicos, abogados y farmacéuticos, de empleados del gobierno y de artesanos especializados que compartían espacio social en la ciudad, pero que tenían recursos mucho más limitados que la élite minera, clase media que era visiblemente más educada que en generaciones anteriores, porque el periodo republicano posterior a la independencia había expandido gradualmente el acceso a educación formal que, aunque seguía siendo limitada comparada con lo que ciudades grandes como Guadalajara o Ciudad de México ofrecían, era suficiente para producir generación de profesionales locales que habían sustituido paulatinamente a los que antes debían ser traídos de otras regiones, y que vivía en casas de dimensiones medias que, aunque carecían del lujo de las mansiones de la élite, tenían la comodidad de espacios bien distribuidos y de muebles de madera local que los carpinteros duranguenses producían con habilidad notable, aprovechando las maderas preciosas que las sierras proporcionaban. Y en la base estaba la mayoría de población que incluía mineros que trabajaban en las minas y en las haciendas de beneficio, en condiciones que, aunque eran consideradas aceptables por estándares de la época, involucraban peligros físicos constantes, incluyendo riesgo de derrumbe en túneles mal apuntalados, de intoxicación por gases que se acumulaban en zonas poco ventiladas, y de enfermedades respiratorias que el polvo de la extracción causaba y que los médicos de época conocían como mal de mina, jornadas de 12 horas, y salarios que, aunque se pagaban en dinero, incluían frecuentemente componente de pago en tienda de raya, donde los trabajadores compraban alimentos y bienes a precios que el patrón establecía, creando endeudamiento que ataba al trabajador a la hacienda con lazos económicos tan efectivos como los físicos, aunque políticamente distintos, y trabajadores rurales en haciendas agrícolas y ganaderas que complementaban la economía minera produciendo los alimentos que las ciudades y los campamentos consumían. En este contexto social, la posición de don Severino Contreras era de hombre de clase media alta, que administraba hacienda de beneficio en nombre de propietario que vivía en Guadalajara y que aparecía en Durango apenas 2 veces al año para revisar cuentas, posición que le daba acceso a recursos e informaciones sobre operaciones financieras de la hacienda que administraba, y que, como la investigación revelaría, eventualmente había usado de maneras que iban más allá de su autoridad, como administrador, lo que explicaba parte de las motivaciones que estaban detrás del crimen del baúl, aunque lo inexplicable de la maldad específica de ese crimen era que su elaboración excedía con mucho cualquier necesidad económica que don Severino pudiera razonablemente haber tenido. Capítulo 3. Matilde Ríos y el cortejo que ocultaba un plan. Matilde Ríos había nacido el 25 de marzo de 1856 en la misma ciudad de Durango, donde su familia llevaba 2 generaciones establecida, siendo hija única de don Ezequiel Ríos, que era médico que ejercía en la ciudad, con reputación de honestidad y de competencia que le habían ganado la confianza de familias de diferentes niveles sociales, y de doña Refugio Morales, que era mujer de temperamento sereno y de convicción religiosa profunda, que administraba el hogar con la eficiencia tranquila de quien no necesita hacer ostentación de sus capacidades, porque los resultados hablan por sí mismos. Don Ezequiel, que había estudiado medicina en Guadalajara durante 4 años antes de regresar a Durango para establecerse, ejercía en consultorio ubicado en la planta baja de la casa familiar en la calle de La Palma,
que era, irónicamente, la misma calle donde estaba la casa de don Severino Contreras, aunque en número diferente, detalle geográfico que había facilitado el encuentro de don Severino con la familia Ríos, porque la proximidad física hacía que los vecinos de esa calle se conocieran con la naturalidad de quienes se ven con frecuencia en espacio compartido. Matilde, que era hija única, había crecido con atención de ambos padres, que aunque era afectuosa, nunca se había tornado sobreprotectora en el sentido de impedir que la hija desarrollara carácter propio. Atención que había producido mujer de 22 años, con personalidad que sus padres describían con orgullo como sensata y decidida, siendo estas dos características que en la Durango de 1878 eran combinación valorada en mujer joven, porque la sensatez aseguraba que no se dejaría llevar por impulsos que comprometieran reputación de familia, y la decisión aseguraba que sería capaz de manejar situaciones difíciles que la vida matrimonial inevitablemente presentaría. La formación que Matilde había recibido incluía la educación básica en la Escuela de Monjas Hermanas de la Caridad, que operaba en Durango, donde las niñas de familias de posición aprendían lectura, escritura, aritmética básica, costura y los fundamentos del catecismo, que era componente central de cualquier educación femenina de la época, un nivel de instrucción en lectura y escritura que excedía el promedio de mujeres de su tiempo, porque su padre, que era hombre ilustrado, había insistido en que la hija leyera regularmente y que había puesto a su disposición los libros de su biblioteca, que aunque era principalmente médica, incluía también historia, geografía y algunas novelas que don Ezequiel consideraba apropiadas para formar en la hija el tipo de mente que podía entender el mundo en lugar de simplemente habitarlo, y conocimiento práctico de medicina que había adquirido simplemente por vivir en casa donde su padre atendía pacientes y donde las conversaciones sobre enfermedades, sobre tratamientos y sobre el funcionamiento del cuerpo humano eran parte del paisaje auditivo cotidiano, con la naturalidad que en una familia de abogados serían las discusiones sobre derecho, o en familia de comerciantes serían las conversaciones sobre precios y sobre mercados. Conocimiento que, aunque no era de ninguna manera equivalente a educación médica formal, era suficiente para que Matilde entendiera conceptos básicos como la diferencia entre respiración normal y respiración comprometida, los signos de deshidratación en una persona y la manera en que el cuerpo humano produce sonidos cuando está en situaciones de estrés físico, conceptos que la mayoría de personas de su tiempo no manejaban, no por falta de inteligencia, sino simplemente por no haber tenido la misma exposición a información médica que la vida en casa de un médico proporcionaba casi involuntariamente. El conocimiento médico básico de Matilde, que era resultado de su vida en casa de médico, resultaría ser elemento relevante en los eventos que seguirían después de la boda, porque le permitió interpretar los sonidos del baúl con una claridad que persona, sin ese contexto tal vez, no habría tenido, claridad que fue la que la hizo actuar con la rapidez que la situación requería, en lugar de paralizarse ante algo que no entendía o de atribuirlo a causas que la mente busca cuando enfrenta situaciones para las que no tiene explicación inmediata. Don Severino Contreras, que era hombre de 38 años al momento de la boda, había comenzado el cortejo de Matilde en noviembre de 1877, siendo presentado mediante don Arcadio Torres, que era amigo de don Ezequiel y que conocía a don Severino como administrador de hacienda respetable en la comunidad. Presentación que don Ezequiel había aceptado con la ecuanimidad del padre que evalúa pretendientes de hija con criterio práctico. Don Severino tenía posición económica estable,
casa propia en buenas condiciones, reputación en la ciudad sin escándalo conocido, y era feligrés regular de la catedral, que era señal que la comunidad consideraba importante. El cortejo había durado 9 meses, durante los cuales don Severino había visitado la Casa de los Ríos con la regularidad que el protocolo exigía. Había conversado con Matilde siempre en presencia de doña Refugio. Había enviado los regalos apropiados en los momentos correspondientes y había mostrado durante todo el proceso la afabilidad calculada de quien sabe que está siendo evaluado y que adapta su presentación a lo que la evaluación requiere, afabilidad que tanto don Ezequiel como doña Refugio habían interpretado como carácter genuino, porque no tenían ningún elemento que les permitiera distinguir entre la afabilidad auténtica y la representada. Lo que la investigación posterior revelaría era que durante los mismos 9 meses del cortejo, don Severino había estado ejecutando el plan que requería el matrimonio con Matilde como condición, pero no como objetivo, que el objetivo real era de naturaleza completamente diferente y que la boda era el momento específico que don Severino necesitaba para que el plan llegara a su fase final, que era la fase en que Matilde se encontrara en la habitación con el baúl durante la noche de bodas, cuando él calculaba que ninguna persona exterior sospecharía ni intervendría, porque era noche en que recién casados estaban solos por primera vez y en que la privacidad que esa noche requería era barrera social que en condiciones normales nadie violaba. La persona encerrada en el baúl era don Abundio Castellanos, de 52 años, que era contador de la hacienda que don Severino administraba y que en ejercicio de sus funciones había descubierto 3 meses antes de la boda irregularidades en las cuentas que indicaban que don Severino había desviado fondos de la hacienda durante al menos 2 años, apropiándose de cantidades que sumadas representaban aproximadamente 4,000 pesos, dinero que pertenecía al propietario ausente de Guadalajara y cuya pérdida en cuanto fuera descubierta implicaría para don Severino consecuencias que incluían el despido deshonroso, la obligación de restituir los fondos que no tenía y posiblemente proceso judicial por fraude. Don Abundio, que no era hombre dispuesto a complicidad pasiva, había amenazado con reportar las irregularidades al propietario si don Severino no las corregía, amenaza que don Severino había respondido inicialmente con promesas de reparar el faltante, y que cuando se hizo evidente que las promesas eran tácticas dilatorias, don Abundio había transformado en ultimátum, fijando fecha específica antes de la cual esperaba ver las cuentas corregidas. La fecha del ultimátum de don Abundio era el 20 de agosto de 1878, 4 días después de la boda de don Severino con Matilde. Don Severino había concebido plan que en su mente combinaba solución del problema de don Abundio con el inicio del matrimonio. Secuestrar al contador días antes de la boda. Mantenerlo encerrado en el baúl durante la noche de bodas en habitación, donde presencia del baúl no generaría sospecha porque la noche de bodas era noche de privacidad. Y durante los días siguientes, usar la presión del encierro para forzar a don Abundio a firmar documentos que retiraran la amenaza de reporte, específicamente carta dirigida al propietario afirmando que las cuentas estaban en orden y que don Severino era administrador confiable, carta que destruiría el poder que don Abundio tenía sobre él. El componente del plan que involucra a Matilde era en la concepción de don Severino, completamente involuntario para ella. Él calculaba que durante la noche de bodas ningún invitado entraría a la habitación,
que si don Abundio hacía ruidos dentro del baúl, los atribuiría a otra causa o los minimizaría, y que Matilde, de encontrar el baúl ruidoso, simplemente no sabría qué pensar, y que él podría manejar cualquier pregunta con explicación que ella aceptara. Lo que don Severino no calculó fue que Matilde era hija de médico con suficiente conocimiento del cuerpo humano para reconocer que los golpes del baúl eran producidos por persona y no por ninguna otra cosa, y que Matilde era mujer cuya decisión ante situación que no entendía no era paralizarse, sino actuar. Capítulo 4. La noche en que los golpes no se detuvieron. La primera vez que Matilde escuchó los golpes eran aproximadamente las 11 de la noche del 16 de agosto. Don Severino dormía con la regularidad profunda de quien duerme limpio de cualquier ansiedad, que sería esperable en hombre en primera noche de matrimonio, si no fuera porque, en su caso, la ansiedad de las semanas previas había sido reemplazada esa noche por algo que se parecía a alivio de quien ha llegado a punto que esperaba llegar y que solo necesita que el tiempo pase para que el plan se complete. Los 3 golpes que Matilde escuchó en esa primera secuencia eran claramente golpes contra madera desde dentro de objeto cerrado. Ella, que conocía los sonidos que producen las casas durante la noche, los crujidos de vigas, los ruidos de techos que se contraen con el frío y el sonido particular del viento en las grietas, reconoció inmediatamente que estos sonidos eran diferentes en carácter y en ritmo a todos los sonidos ordinarios de la noche. Eran deliberados, tenían intención, eran señal. Se quedó completamente inmóvil durante varios minutos después de los primeros golpes, esperando que se repitieran o que el silencio los desmintiera como resultado de imaginación sobreexcitada por la intensidad del día. Era noche de bodas, había emoción, había cansancio de semanas de preparación, había todo el peso sensorial y emocional de acontecimiento que marcaba transición de vida completa, y que podía en condiciones normales producir estado de mente donde la percepción se sobreexcitaba. El silencio duró aproximadamente 20 minutos antes de que los golpes regresaran, esta vez en secuencia de 4, más lentos, como si quien los producía estuviera conservando fuerzas. Matilde, que conocía de la medicina de su padre, que el cuerpo humano en espacio confinado, sin ventilación suficiente, podía perder conciencia por falta de oxígeno, que persona encerrada en recipiente del tamaño del baúl tendría suministro de aire limitado que dependería del sellado del recipiente y del volumen del espacio interior disponible para respiración, y que los golpes de alguien en esa situación serían exactamente lo que estaba escuchando, reconoció con la claridad fría que los pensamientos que importan a veces tienen que había persona encerrada en ese baúl. La segunda vez que los golpes sonaron fue cuando la comprensión se volvió certeza y cuando certeza se volvió urgencia. No había espacio para la duda conveniente de quien preferiría no creer lo que está escuchando. Los sonidos tenían patrón humano. Tenían la irregularidad característica de la fuerza que fluctúa, de los golpes de quien está agotado, pero que no renuncia, porque sabe que los golpes son lo único que tiene. Matilde había escuchado suficientes descripciones médicas de su padre para saber que esos eran los sonidos que hace una persona que está cerca del límite, pero que todavía tiene conciencia suficiente para seguir intentando comunicar. La primera decisión que Matilde tomó fue no despertar a don Severino. Esta decisión, que fue instintiva en el momento, pero que resultó ser la más importante que tomó esa noche, reflejaba algo que su mente había procesado sin articularlo completamente. El baúl estaba en habitación matrimonial. Don Severino había insistido en traerlo personalmente esa tarde.
Don Severino guardaba la llave, y don Severino dormía con la serenidad que era inconsistente con la presencia de algo inexplicable en la habitación. Si él dormía era porque sabía qué era el baúl y qué había en él, y si sabía que había persona en el baúl y dormía de todas formas, era porque su relación con esa persona no era inocente. Despertar a don Severino en esa situación podría haber sido la decisión más peligrosa que Matilde tomara esa noche. La segunda decisión fue salir de la habitación. La casa estaba en silencio total. Matilde se levantó con la lentitud y el silencio que la situación requería. Tomó el rebozo que había dejado sobre silla y salió de habitación, cerrando puerta con el cuidado de quien sabe que el sonido de cerradura puede despertar a quien duerme. La calle de La Palma a las 11:30 de la noche estaba completamente oscura. Los faroles de aceite que iluminaban las calles principales de Durango no llegaban a todos los rincones de la ciudad, y esta calle era de las que quedaban en sombra durante la noche. Matilde, que conocía cada paso de esa calle desde la infancia, caminó sin dudar durante los 3 minutos que separaban la casa número 8, donde vivía don Severino, de la casa de sus padres, donde había vivido ella misma, hasta esa tarde. Golpeó la puerta con fuerza suficiente para despertar a sus padres, pero no con la desesperación que hubiera alertado a vecinos. Don Ezequiel, que era médico, acostumbrado a ser llamado de noche para atender emergencias, abrió en menos de 2 minutos con el estado de alerta inmediata que los médicos desarrollan con la experiencia de años de llamadas nocturnas. Y cuando vio a su hija en la puerta en plena noche de bodas, con expresión que no era de histeria sino de urgencia controlada, supo antes de que ella dijera una palabra que algo serio estaba ocurriendo. «Papá», dijo Matilde con voz baja y firme que don Ezequiel recordaría durante años, «hay alguien encerrado en un baúl en mi habitación. Necesito que vengas ahora». Don Ezequiel no preguntó. No preguntó si estaba segura de lo que había escuchado. No preguntó si podría haber sido otra cosa. No preguntó si quizás debería esperar hasta la mañana para ver qué pasaba. Era médico, que había aprendido en décadas de práctica que las personas que llegan con urgencia a la puerta de su casa en la noche tienen razón al hacerlo casi siempre. Que la duda que protege del error también puede paralizar cuando el tiempo importa. Tomó el maletín de médico que guardaba listo junto a la puerta. Despertó a doña Refugio con instrucción concisa de que fuera a la jefatura política a reportar situación de emergencia en la casa número 8 de la calle de La Palma y de que pidiera que enviaran a 2 agentes y no uno solo. Instrucción que doña Refugio, que era mujer de reacciones rápidas cuando la situación lo requería, aceptó sin preguntar los detalles que en ese momento no habrían servido de nada, y salió a la calle con su hija. La calle de La Palma a medianoche era corredor de oscuridad que los dos caminaron en silencio y en velocidad. Don Ezequiel, que llevaba el maletín en una mano, llevaba en la otra la linterna de aceite que también guardaba junto a la puerta para emergencias nocturnas. Linterna que proyectaba círculo de luz sobre los adoquines irregulares del pavimento que Durango tenía en algunas calles del centro y que ayudaba a evitar los tropezones que la oscuridad podría causar en trayecto que, aunque era corto en distancia, era suficientemente largo en esa circunstancia para que la urgencia se sintiera en cada paso. Cuando don Ezequiel y Matilde entraron a la habitación en la casa de don Severino, él seguía dormido. Don Ezequiel, que durante 30 años de práctica médica había aprendido a leer condiciones físicas con rapidez, se arrodilló junto al baúl y escuchó poniendo oído directamente sobre la madera con la concentración de quien ha aprendido a escuchar el silencio buscando lo que el silencio esconde. Había respiración, débil pero detectable como el sonido de alguien que respira con esfuerzo mayor del normal, porque el aire disponible es menos de lo que el cuerpo requiere, pero no tampoco que haya perdido conciencia.
y cuando golpeó suavemente 3 veces la madera con los nudillos con la regularidad espaciada que los médicos de la época usaban cuando verificaban respuesta de paciente, hubo respuesta. 2 golpes débiles desde dentro, deliberados, coordinados, inconfundibles. «Hay alguien vivo ahí dentro», dijo don Ezequiel, levantándose y mirando a su hija con expresión que mezclaba confirmación de que ella había tenido razón con la gravedad de médico que comprende que la situación requiere acción inmediata, y en ese momento don Severino se despertó. Capítulo 5. El encierro y el hombre que resistió. Don Abundio Castellanos había sido secuestrado 4 días antes de la boda. El 12 de agosto de 1878, cuando regresaba a su casa desde la hacienda de beneficio donde trabajaba, trayecto que realizaba habitualmente solo y a pie, siguiendo camino que atravesaba zona poco transitada en horas de tarde, condición de vulnerabilidad que don Severino había calculado durante semanas, observando los hábitos del contador antes de actuar. Don Abundio había sido golpeado en la nuca, no con fuerza suficiente para causar daño grave, pero sí para dejarlo inconsciente durante tiempo suficiente para ser transportado a destino, que don Severino había preparado de antemano, destino que durante los primeros 2 días fue cuarto en la parte trasera de la hacienda donde don Severino tenía llaves propias y donde nadie más tenía acceso regular. Cuarto, donde don Abundio había pasado los primeros 2 días atado con cuerdas, con acceso a agua y a pequeña cantidad de alimento que don Severino le proporcionaba y con acceso a papel y tinta para escribir la carta que don Severino requería que firmara. Don Abundio, que era hombre de carácter, que su familia describía como obstinado en el mejor sentido de palabra, que había pasado 30 años de carrera como contador sin comprometer ninguna vez la integridad de sus registros, porque consideraba que la honestidad en las cuentas era no solo obligación profesional, sino mandato moral, que era parte de quien era como persona, independientemente de las consecuencias que esa honestidad pudiera tener para su comodidad o para su seguridad, se había negado a firmar la carta durante esos 2 días con firmeza que don Severino había subestimado al planear su acción, porque había cometido el error de creer que hombre encerrado y bajo amenaza eventualmente cedería, sin tener en cuenta que hay personas cuya resistencia no disminuye con la presión, sino que se fortalece con ella porque el encierro y la amenaza confirman que lo que defienden es importante y que ceder es precisamente lo que quien los amenaza quiere que hagan. Durante el primer día de encierro, don Abundio había calculado su situación con la precisión que su mente de contador aplicaba naturalmente a cualquier problema. Si firmaba la carta, don Severino tenía el documento que necesitaba, y don Abundio se convertía en testigo inconveniente de crimen de secuestro cuya eliminación resolvería el problema de manera permanente. Si no firmaba, don Severino seguía sin el documento que necesitaba, y mientras siguiera sin él, había razón para mantener a don Abundio vivo, porque hombre muerto no puede firmar nada. La lógica señalaba claramente que la única estrategia que tenía alguna posibilidad de funcionar era resistir la presión de firmar, mientras hacía todo lo posible por ser escuchado por alguien exterior. El día de la boda, cuando don Severino necesitaba trasladar a don Abundio a la habitación matrimonial donde lo mantendría durante la noche sin que nadie supiera, el contador seguía sin firmar. Don Severino había ordenado que don Abundio fuera colocado en el baúl que había preparado para ese propósito. Baúl que, aunque era espacio confinado, no era completamente sellado, porque los herrajes de hierro dejaban grietas pequeñas por las que el aire circulaba en cantidad suficiente para que persona adulta de complexión normal pudiera sobrevivir durante periodo limitado, aunque con la incomodidad extrema del espacio reducido,
de la temperatura que durante las madrugadas de agosto en Durango descendía a niveles que generaban frío real, y de la sed y el hambre que el tiempo sin agua y alimento producían. Don Abundio, que tenía sus propias razones para entender la gravedad de la situación, no porque subestimara el peligro, sino porque comprendía perfectamente que si firmaba la carta, no habría razón para que don Severino lo liberara sano y salvo, en lugar de eliminar el problema que representaba de manera más permanente. Había decidido que la única estrategia que tenía sentido era resistir y hacer ruido suficiente para que alguien llegara a ayudar antes de que la situación se volviera irreversible. Los golpes que Matilde escuchó durante la noche del 16 eran los de don Abundio, que en el espacio reducido del baúl usaba los codos y las rodillas para producir el mayor sonido posible con la fuerza que le quedaba después de 4 días de encierro y de privación parcial de agua y alimento, golpes que calculaba tenían que ser suficientemente fuertes para ser escuchados a través de la madera del baúl, pero no tan desesperados que sonaran como algo que asustara en lugar de algo que llamara atención, porque había pensado incluso en eso, en que el sonido que produjera debía ser reconociblemente producido por persona y no confundible con otro ruido. La resistencia de don Abundio y la decisión de Matilde se encontraron en el momento exacto en que ambas eran más necesarias. Don Abundio había llegado al límite de lo que podía resistir sin agua, y Matilde había escuchado y actuado antes de que ese límite fuera superado. Cuando el doctor Ezequiel Ríos abrió el baúl con la llave que le fue entregada, después de que la llegada de doña Refugio, con el agente de guardia nocturno de la jefatura política, cambió la dinámica de la situación en la habitación, encontró a don Abundio Castellanos en estado de agotamiento severo, con labios partidos de deshidratación, incapaz de incorporarse sin ayuda, pero con ojos abiertos y conciencia completa, que le permitió decir con voz que era apenas susurro, pero que en el silencio de la habitación era perfectamente audible. «Gracias». Don Severino, que había comprendido en el momento en que vio al agente de guardia entrar a la habitación que la situación había colapsado de manera irrecuperable, había hecho intento de fuga por la ventana de la habitación, que fue detenido por segundo agente que doña Refugio había tenido la precaución de pedir que esperara en la calle cuando había ido a reportar la emergencia a la jefatura. Fue arrestado en la calle de La Palma en la madrugada del 17 de agosto de 1878, todavía en ropa de dormir, mientras vecinos que habían sido despertados por el movimiento observaban desde ventanas con la cautela de quien no entiende qué está pasando, pero que percibe que es algo serio. Capítulo 6. La investigación que reveló la magnitud del crimen. La investigación que el jefe político de Durango, don Ireneo Palomino, inició el 17 de agosto de 1878, fue de las más inusuales que había conducido en sus 16 años de servicio, porque involucraba crimen que había ocurrido durante noche de bodas, que había involucrado a persona completamente inocente como Matilde, que sin saberlo había dormido en habitación donde había secuestrado, y que tenía como centro elemento que ninguno de los investigadores había encontrado en ningún caso anterior: baúl de madera con persona viva. El interrogatorio de don Severino, que fue conducido por el propio jefe político, siguió el patrón que don Ireneo había aprendido durante años de experiencia. Comienzo con preguntas de establecimiento de hechos básicos que el interrogado podía responder sin mentira para crear registro de voz, de respuestas honestas, gradual introducción de preguntas sobre los hechos centrales del crimen y finalmente confrontación con evidencia que hacía insostenible cualquier versión alternativa. Don Severino, que durante las primeras horas del interrogatorio mantuvo actitud de desconcierto, afirmando que el baúl había llegado a su casa
por error de mensajero, que lo había traído confundido con otro paquete y que él no sabía que tenía persona dentro. Explicación que el jefe político rechazó señalando que el baúl estaba cerrado con llave, que don Severino guardaba en su propio chaleco y que si hubiera llegado por error, habría sido devuelto inmediatamente en lugar de ser colocado en habitación matrimonial. La presencia de la llave fue el primer elemento que destruyó la versión de don Severino. El segundo fue el testimonio de don Abundio, que aunque debilitado por el encierro, tenía memoria completamente clara de todos los eventos desde el 12 de agosto, cuando fue golpeado en el camino de regreso de la hacienda, y que narró con detalle que incluía conversaciones específicas que había tenido con don Severino durante los 2 días de encierro en el cuarto de la hacienda, en que don Severino le explicaba lo que necesitaba que firmara y las consecuencias de no hacerlo. El testimonio de don Abundio, que fue tomado por el jefe político en la habitación del hotel, donde había sido instalado para su recuperación después de que el doctor Ezequiel lo examinó y certificó que, aunque deshidratado y exhausto, no tenía daños físicos permanentes. Fue testimonio que proporcionó no solo la narrativa del secuestro y del encierro, sino también la información sobre el fraude en las cuentas de la hacienda, que era el motivo que explicaba todo lo demás. La investigación de las cuentas de la hacienda, que fue ordenada por el jefe político y conducida con ayuda de contador independiente que el propietario de Guadalajara envió urgentemente cuando recibió comunicación sobre lo ocurrido, confirmó exactamente lo que don Abundio había reportado: irregularidades sistemáticas que representaban desvío de fondos de aproximadamente 4.300 pesos durante 2 años y medio. Irregularidades que don Severino había ejecutado mediante combinación de registros falsos, de comprobantes de gastos fabricados y de pagos a proveedores ficticios que no correspondían a transacciones reales. La investigación también reveló que don Severino había contactado durante las semanas previas a la boda a 2 personas adicionales que, según el plan, debían ayudarlo en diferentes fases. Uno era hombre que lo había ayudado a transportar a don Abundio desde el lugar del secuestro hasta la hacienda, y otro era quien, según el plan, debía recoger a don Abundio después de que firmara la carta y llevarlo al lugar donde sería liberado. Liberación cuyas condiciones eran tan vagas en el plan que don Abundio había calculado correctamente que probablemente no ocurriría de la manera que don Severino prometía. Ambas personas que habían participado en el plan fueron identificadas mediante confesión de don Severino, que en el tercer día de interrogatorio, cuando la acumulación de evidencia hacía insostenible cualquier defensa, comenzó a proporcionar información, de manera que el jefe político interpretó correctamente como intento de reducir responsabilidad propia, cargando parte de ella sobre cómplices, intento que, aunque proporcionó información útil para la investigación, no tuvo el efecto de reducción de responsabilidad que don Severino buscaba, porque el jefe político y el fiscal que fue designado para el caso, don Máximo Agüero, dejaron claro desde el inicio que quien había concebido el plan y quien había tenido la llave del baúl era el principal responsable, independientemente de quienes lo hubieran ayudado. La investigación sobre la situación matrimonial fue otro elemento que el caso reveló con dimensión que nadie había anticipado al inicio. El matrimonio de don Severino con Matilde era legalmente inválido, porque se descubrió que don Severino había contraído matrimonio en Ciudad de México en 1869 con mujer llamada Dolores Vega, y que ese matrimonio nunca había sido disuelto, porque en México de la época el divorcio civil, aunque existía legalmente, era procedimiento raro y
costoso que pocas personas utilizaban, Dolores Vega, que estaba viva y que vivía en Ciudad de México, nunca había sido divorciada, lo que significaba que el matrimonio de don Severino con Matilde era bigamia. La revelación de la bigamia fue para la familia Ríos fuente de una complicación emocional añadida al horror del crimen del baúl, porque significaba que el daño que don Severino había causado a Matilde no era solo el del espanto de esa noche, sino también el daño a la reputación que el matrimonio inválido implicaba, daño que el jefe político y el fiscal trataron de minimizar, siendo explícitos en todas las comunicaciones públicas sobre el caso de que Matilde era víctima completamente inocente, que no tenía ningún conocimiento ni del secuestro de don Abundio ni de la primera esposa en Ciudad de México. Capítulo 7. El juicio que Durango recordó durante décadas. El juicio de don Severino Contreras comenzó ante el Tribunal de Primera Instancia de Durango el 10 de enero de 1879, presidido por el juez don Anselmo Cadena, que era magistrado de reputación austera, que había presidido juicios complejos durante 12 años y que había preparado este caso con atención particular, que reconocía la inusualidad de los cargos combinados: secuestro, tentativa de extorsión mediante intimidación física, fraude y bigamia, cargos que, aunque no era la primera vez que se juzgaban juntos en tribunal duranguense, era primera vez que ocurrían en combinación, que además incluía víctima colateral inocente, que era la esposa del acusado. Complejidad que requería que el proceso estableciera con claridad las responsabilidades específicas de don Severino en cada cargo, de manera que el veredicto fuera irrefutable. El tribunal donde se realizó el juicio estaba lleno desde primera hora de la mañana, porque el caso había generado en Durango el tipo de atención pública que los casos extraordinarios producen en ciudades pequeñas, donde la información circula rápidamente y donde los eventos que interrumpen la normalidad son seguidos con intensidad proporcional a lo inusual de su naturaleza. La historia del baúl y de la novia que había escuchado los golpes y había actuado había circulado desde las primeras horas del 17 de agosto, y para enero de 1879 la historia era conocida por prácticamente todos los habitantes de la ciudad, incluyendo versiones que habían añadido detalles no verificados con el proceso de transmisión oral, que inevitablemente embellece y amplifica. Don Abundio Castellanos, que para enero había recuperado completamente su salud física, aunque seguía bajo cuidado médico del doctor Ezequiel Ríos, por episodios de ansiedad que la experiencia del encierro había dejado como consecuencia, testificó durante 2 días con la precisión que 30 años de manejo de registros contables habían desarrollado en su manera de narrar, proporcionando cronología exacta de eventos desde el momento en que descubrió las irregularidades en las cuentas hasta que escuchó la voz del doctor Ezequiel el 16 de agosto en la madrugada y comprendió que había sido rescatado. Cuando escuché voces afuera del baúl que no eran la voz de don Severino, declaró don Abundio al juez con voz que había recuperado la firmeza que el encierro había debilitado temporalmente. Supe que algo había cambiado. Seguí golpeando, aunque estaba muy cansado, porque entendí que era momento en que alguien podía estar escuchando. Nunca pensé que quien me escuchó esa noche era la propia esposa del hombre que me encerró. Si ella no hubiera escuchado y actuado, yo no habría aguantado más de esas noches. El testimonio de Matilde, que fue el más esperado por el público y que fue presentado con la brevedad que la realidad del testimonio requería, porque los hechos que Matilde podía narrar eran en número limitado, aunque en impacto ilimitado, fue escuchado en silencio absoluto que el periodista del Eco de Durango que cubría el juicio
describió como el silencio de quienes respetan lo que están escuchando. Matilde narró los golpes, su reconocimiento de que eran producidos por persona, su decisión de no despertar a don Severino, su salida de la casa, su llegada a la casa de sus padres y las palabras que le dijo a su padre en la puerta. ¿Cómo supo que era persona y no otra cosa lo que producía los sonidos?, preguntó el fiscal don Máximo. Porque son sonidos diferentes, respondió Matilde con la claridad directa que sus padres habían descrito como característica suya. Los sonidos que hacen las cosas en la noche son irregulares y no tienen intención. Estos sonidos tenían intención. Repetían el mismo patrón. Nadie que haya vivido cerca de un médico y que haya escuchado de toda la vida lo que el cuerpo humano puede y no puede hacer, confunde los sonidos de cosa con los sonidos de persona. Yo supe desde el primer golpe. El perito contador don Mauricio Estrada, que había revisado los libros de la Hacienda, presentó informe que documentaba el fraude con la precisión que su análisis había requerido. 4.320 pesos desviados durante 25 meses mediante métodos específicos que el perito explicó con detalle, que el jurado siguió con atención, mostrando que la elaboración técnica del fraude era comparable a la elaboración técnica del crimen del baúl. Evidencia que construía imagen de hombre, que no actuaba por impulso sino por plan calculado con anticipación. Imagen que hacía la versión defensiva de don Severino de que era hombre ordinario, que había cometido error de juicio bajo presión menos convincente de lo que hubiera sido si la evidencia solo mostrara uno de los crímenes en lugar de la combinación de todos. La defensa de don Severino, a cargo del abogado don Saturnino Leal, intentó estrategia que era la única disponible: presentar el secuestro de don Abundio como acto de hombre desesperado que había tomado decisión irresponsable bajo presión de circunstancias que él mismo había creado. Argumentar que nunca había tenido intención de causar daño físico permanente a don Abundio, sino solo de obtener tiempo para resolver situación económica, y señalar que el hecho de que don Abundio hubiera sobrevivido indicaba que la situación no había llegado a punto de no retorno. El fiscal Agüero respondió al primer argumento que la desesperación no justificaba secuestro, y que la secuencia planificada de observar hábitos de víctima, preparar baúl, organizar cómplices y elegir noche de bodas como momento específico de ejecución indicaba no desesperación, sino planificación fría y extendida. Al segundo argumento, que la diferencia entre intención declarada e intención real solo podía ser evaluada por lo que las acciones mostraban y no por lo que el acusado afirmaba. Y al tercero, que la supervivencia de don Abundio era resultado de la acción de Matilde y no de ninguna consideración humana de don Severino. El veredicto llegó el 18 de enero de 1879. Don Severino Contreras, culpable de secuestro con encierro en condiciones que ponían en riesgo la vida de la víctima, culpable de tentativa de extorsión mediante intimidación física, culpable de fraude en administración de bienes ajenos y culpable de bigamia. Los dos cómplices, que habían sido juzgados en proceso separado, recibieron sentencias menores de 4 y 2 años, respectivamente, por participación en secuestro. La sentencia de don Severino fue pronunciada el 22 de enero, 12 años de prisión en la penitenciaría de Durango, que era la pena máxima aplicable dada la combinación de cargos, más obligación de reparar los 4.320 pesos de fraude durante el cumplimiento de la condena mediante trabajo en actividades de la penitenciaría cuyo pago sería destinado al propietario de la hacienda como restitución.
Don Severino Contreras ingresó a la penitenciaría de Durango el 25 de enero de 1879. Los registros históricos disponibles indican que cumplió condena completa y fue liberado en enero de 1891 sin que existan registros de actividad posterior suya en la ciudad de Durango, sugiriendo que al salir de prisión optó por establecerse en otro lugar donde su historia no era conocida. Epílogo. La mujer que escuchó lo que debía escuchar. Las consecuencias del caso de Matilde Ríos y del baúl se extendieron en múltiples dimensiones que afectaron a personas e instituciones de diferentes maneras durante los años que siguieron al juicio. Don Abundio Castellanos recuperó su salud física en el transcurso de semanas después del rescate con el cuidado del doctor Ezequiel. Aunque como el médico había anticipado la experiencia, dejó marcas psicológicas que se manifestaba en dificultad para estar en espacios confinados que duró varios años antes de atenuarse gradualmente, en episodios de sobresalto ante ruidos nocturnos súbitos que su esposa describía como consecuencia directa de las noches en el baúl, y en sueño interrumpido que requirió años para recuperar regularidad. Continuó trabajando como contador, aunque en empresa diferente a la hacienda donde había trabajado con don Severino, propietario de la hacienda que, aunque agradeció la honestidad de don Abundio, consideró que dado lo ocurrido un cambio era preferible para ambas partes, y mantuvo relación de respeto y de afecto con la familia Ríos, que duró hasta su fallecimiento en 1903. Matilde, que después del juicio de enero de 1879, era mujer cuya historia era conocida en toda la ciudad, con mezcla de admiración por su valentía y de compasión por el daño que el matrimonio fraudulento había representado para su reputación, afrontó los meses siguientes con la sensatez que su familia le atribuía, rechazando tanto el papel de víctima pasiva que algunos hubieran querido que adoptara como el papel de heroína que el relato popular tendía a construir alrededor de su acción de esa noche. Yo hice lo que cualquier persona con sentido hace cuando escucha algo que no puede ignorar, dijo en una de las pocas conversaciones sobre el caso que Matilde tuvo en público, según registra el periódico Eco de Durango, de marzo de 1879. Escuché, entendí lo que escuché y busqué ayuda. No fue valentía extraordinaria. Fue hacer lo que la situación requería. En 1882, 4 años después de los eventos de la noche del 16 de agosto, Matilde contrajo matrimonio nuevamente con don Cornelio Pacheco, que era farmacéutico de Durango, que la había conocido durante los meses de recuperación que siguieron al juicio y que, según personas que conocían a la pareja, era hombre de carácter abierto y de humor tranquilo, que nunca trató la historia de la noche del baúl como elemento que pesaba sobre el matrimonio, sino como parte de la historia de quien era la mujer con quien había elegido casarse. Tuvieron 3 hijos entre 1883 y 1888 y vivieron en Durango, donde don Cornelio tenía su farmacia y donde Matilde continuó toda su vida siendo persona reconocida en la comunidad, tanto por lo que había ocurrido en 1878 como por lo que hizo después, que fue simplemente vivir con la misma sensatez y decisión que había mostrado esa noche. Don Ezequiel Ríos, que había corrido por la calle de La Palma a medianoche cuando su hija lo llamó, que había escuchado los golpes en el baúl con la frialdad clínica que le permitió verificar que había respiración antes de hacer nada más, que había abierto el baúl con la llave que los agentes obtuvieron de don Severino, continuó ejerciendo medicina en Durango durante 20 años más, antes de retirarse en 1898.
Sus colegas y sus pacientes describían que después de la noche del 16 de agosto había adoptado práctica de escuchar a sus pacientes durante más tiempo del que su agenda normalmente requería. Práctica que el propio doctor Ezequiel explicaba cuando se lo preguntaban, diciendo simplemente que había aprendido que lo que se escucha cuando se escucha con atención puede cambiar todo. El baúl fue preservado como evidencia del juicio en el archivo del Tribunal de Primera Instancia de Durango, donde, según registro de inventario de archivos del tribunal del año 1912, todavía existía catalogado como baúl de madera con herrajes de hierro, evidencia central del caso Contreras, año 1878. Lo que ocurrió con él después de esa fecha no está documentado en registros disponibles, pero su existencia como objeto físico durante las primeras 3 décadas después del juicio era testimonio material del evento que Durango guardaba en su memoria colectiva como uno de los casos más extraordinarios de su historia judicial. El caso fue citado durante años en discusiones sobre la regulación del matrimonio y sobre la verificación de antecedentes que las autoridades eclesiásticas y civiles debían realizar antes de autorizar ceremonias. Discusiones que señalaban que la bigamia de don Severino había sido posible en parte porque el sistema de registro civil, que era relativamente nuevo en México del Porfiriato temprano, no tenía mecanismo eficiente de verificar si persona que solicitaba contraer matrimonio había contraído matrimonio previo en otra ciudad o estado, laguna administrativa que el caso de Durango contribuyó a destacar, aunque su corrección fue proceso lento que requirió varias décadas. La historia de Matilde Ríos, de los golpes que escuchó en el baúl en la primera noche de matrimonio, y de la decisión que tomó de no esperar ni de despertar al hombre que dormía a su lado, sino de levantarse y buscar ayuda, fue contada y recontada en Durango durante décadas como historia que tenía el carácter de las que merecen ser recordadas. No porque tuviera final perfectamente feliz, porque el daño que el matrimonio fraudulento representó para Matilde fue real y duradero, sino porque mostraba qué puede hacer una persona cuando presta atención a lo que le dicen los sentidos y confía en el juicio que el entendimiento construye a partir de lo que escucha. Descansa en paz, Matilde Ríos. Escuchaste lo que otros en tu lugar tal vez no habrían escuchado, o habrían escuchado sin atreverse a actuar. Tienes toda la razón en decir que fue simplemente hacer lo que la situación requería. Pero la historia también nos enseña que saber qué requiere la situación y atreverse a hacerlo en la oscuridad de medianoche en primera noche de matrimonio es precisamente la diferencia entre lo ordinario y lo que vale la pena recordar. Que tu nombre sea recordado en esta historia, no como víctima, sino como la novia que escuchó, que entendió y que actuó. Si esta historia que viene de las calles nocturnas y frías de la Durango de 1878, del baúl de madera, con sus golpes que no eran de madera, sino de persona, y de la decisión de una mujer de 22 años de levantarse y actuar cuando todo le decía que podría quedarse quieta, te ha llegado a ese lugar interior donde guardamos lo que importa. Te invito a dejar tu me gusta en este video que representa horas de investigación histórica, a suscribirte al canal activando la campanita para acompañarme en los próximos episodios de esta historia oscura y necesaria de México. ¿Qué es lo que más te impacta de este caso? La decisión de Matilde de no despertar a don Severino, sino de salir a buscar ayuda, el hecho de que don Abundio resistió durante 4 días sin firmar la carta, que lo habría condenado de todas formas, o la imagen del baúl en la habitación matrimonial, mientras el novio dormía sabiendo exactamente qué había dentro.
Comparte tu reflexión en los comentarios donde esta comunidad tiene siempre conversaciones que profundizan la historia de maneras que yo solo no podría anticipar. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo caso.